Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. El día de hoy hablaremos de Multiversity. Editorial Televisa nos lo ha traído como Absolute, con un precio ligeramente más arriba de lo normal, 329 pesos. Esta historia contiene 9 números, pero son números bastante grandes, son como de 40 páginas, y además trae varios extras. Está escrita por Grant Morrison, uno de los mejores escritores de cómics en la industria estadounidense, que tiene obras de gran nivel como Animal Man, Doom Patrol, Arkham Asylum, All Star Superman y muchas más. En esta historia se reúnen varios artistas, entre los que destacan Ivan Reis, Jim Lee, Frank Whiteley y Ben Oliver. Básicamente esta es una historia autocontenida, arrastra un poco de Crisis Final y de otras cosillas, pero no es nada realmente relevante que te ate para no entenderle a esta obra. Como ya muchos sabrán, yo soy un gran seguidor de Morrison, es un escritor que me gusta mucho, pero también considero que tiene obras muy malas y que de unos años para acá está escribiendo cosas de baja calidad, así que al enterarme de que venía una historia de Morrison manejando el multiverso no me dio muy buena espina. Yo pensé, así de pretencioso e innecesario como viene siendo el trabajo de Morrison, más una historia con el multiverso que le da para tanto, probablemente no va a ser muy buena, pero no dejé que esos prejuicios me afectaran. En cuanto la historia salió me entregué a ella. ¿Y qué obtuve? Una serie de sensaciones variadas, pero con un balance general positivo. Multiversity me parece una buena historia, una gran historia. Para nada es una joya, tampoco es una obra de arte, ni siquiera es de los mejores trabajos de Morrison, pero es una muy buena historia. Es una obra buena que entretiene y aporta varias cosas, pero también posee sus detalles. Se puede hablar de Multiversity desde muchas perspectivas y de muchas formas. Yo tomaré las dos principales, que es la historia por sí misma y el manejo de la metaficción. En el primer aspecto, la historia como tal, Morrison se desenvuelve bien, pero vemos un problema bastante claro. Es una historia que ya hemos visto múltiples veces en DC Comics. Es la estructura de una crisis, con un evento muy maligno, muy terrible, apareciendo prácticamente de la nada, y muchos héroes agrupándose para afrontarle y poder superarlo. También cae un poco en lo repetitivo por el lado de que es una historia en donde van surfeando, navegando por los mundos para llegar a la solución de esto, aunque la forma en que se hace no es mala, de hecho es bastante buena y le da mucho dinamismo a la historia. El formato que utilizó Morrison para esta obra me pareció muy genial. Son 9 cómics, el primero y el segundo son la historia principal como tal, y los 7 del medio son one shots que se vinculan con la historia central, pero que cada uno nos cuenta su propia esencia. Morrison lo maneja bien, el primer número y el último se embonan perfectamente y explican el concepto que desarrolla de maravilla, y cada uno de los one shots nos da un tono distinto, nos da una historia bastante agradable, que quizá nos deja un poco de sinsabor porque no la desarrolla mucho y no llega a tanto, pero que como tal son buenos one shots. Y al leerlo todo de corrido, en la trama central, metiendo sus one shots cada uno en su parte, aportan un poquito, forman un rompecabezas bastante agradable y nos da una experiencia de lectura muy fluida. El que haya tantos cambios de tono y nos presente personajes muy distintos lo hace bastante divertido de leer. Morrison en esta ocasión no está de pretencioso, sí es algo pretencioso pero a un nivel soportable. Propone más de lo que pretende, se enfoca en la historia, logra ser muy claro, escribe lo que se necesita escribir, aunque algunos diálogos están engordados innecesariamente. Pero esas ya son cosas del estilo de Morrison. La trama no nos presenta nada nuevo y así como el gran peligro surge de la nada, lo resuelven con cierta facilidad. Y el principal interés y legado de esta obra es que nos muestra el nuevo multiverso de DC Comics, en donde tenemos 52 tierras con muchas posibilidades. A esta obra ya se le está dando un poco de sobrevaloramiento. Muchos dicen que el hecho de que Morrison establezca tantas tierras es una cosa espectacular y genial y muy buena, porque está dejando cosas a futuro para DC y van a poder trabajar con muchos personajes y en muchas situaciones y etcétera. Están exagerando. Eso no es un mérito de Morrison. La obra se llama Multiversity. La hubiera escrito quien la hubiera escrito, si hubieran puesto en el mapa todas estas tierras y los escritores podrían agarrar la historia que quisieran cuando se les antojara. Ese elemento es gracias a la naturaleza de la obra misma. La historia se cierra como un círculo, haciendo una lectura bastante agradable y provechosa. Ahora pasemos al segundo elemento principal y el más importante e interesante, que es la metaficción. La metaficción es desde un género a una herramienta narrativa que se ha ocupado desde hace mucho tiempo. Se ocupó ligeramente desde la antigua Grecia
y a lo largo de la historia de la literatura se ha manejado poco a poquito, hasta que con la llegada del modernismo se explotaron las cualidades de la metaficción. La metaficción no está solo atada al arte escrito, ha sido indagada en muchas disciplinas, desde la pintura, el cine, hasta la música ha tenido sus buenas muestras de metaficción, y el cómic no se quedó atrás. En los 80s se empezaron a manejar temas metas en la literatura gráfica. Por dar un pequeño ejemplo, Watchmen tiene su parte meta. Morrison ha sido un escritor que ha manejado mucho la metaficción, es uno de sus principales encantos y de las cosas que más te vuelan la cabeza al leer una obra de Morrison. También le ha jugado en contra, ha sido uno de sus principales problemas y cosas que también generan desagrado hacia su obra. Ese es un punto muy favorable e interesante para Morrison, que tenga ese ímpetu y deseo por la experimentación. El Multiversity la maneja bastante bien y podemos hacer una analogía curiosa. Multiversity comparte muchas similitudes con Crisis Final. Multiversity es Crisis Final escrita bien. Se agradece que existan tipos como Morrison que le den al cómic mainstream cosas más allá que simples historias de acción. Pero en este apartado también viene uno de los problemas de Morrison. Pese a que sea experimental y trabaje de buena forma con estos temas, que use esa herramienta a distintos niveles, Morrison en Multiversity ya se siente repetitivo. Ocupa la metaficción exactamente igual que la ha ocupado a lo largo de los años. Desde Animal Man, pasando Flex Mentalo, la misma Crisis Final, hasta este Multiversity, está ocupando la metaficción de la misma forma. Obviamente hay sus diferencias por la historia, por los personajes, por los conceptos, por todo, pero en lo que respecta al uso de la metaficción, la usa de la misma manera. Y sí, la primera vez puede ser genial, la segunda vez puede ser maravillosa, pero tanta repetición provoca un hartazgo y le quita el brillo que pueda tener. Lo meta está manejado de forma decente en Multiversity, pero ya nos sorprende. No es nada que ningún escritor de cómics o de cualquier otra cosa no haya hecho ya. Y ni siquiera le estoy pidiendo a Morrison descubrir el hilo negro, simplemente que hubiera una variedad en la forma en que utiliza lo meta, porque hay muchas formas de usar lo meta. Busquen otros cómics con esta técnica, miren películas, lean libros, que es donde principalmente se ha desarrollado esa forma de crear una historia, y podrán ver que hay un amplio abanico de posibilidades, y Morrison se queda con solo una. Por lo tanto, en las dos características principales de esta historia, queda a medias. Está bien ejecutado, pero no da para más. Hablemos directamente de lo que usa Morrison en esa historia y lo que la hace tan atractiva. Y me resulta curioso que desde el primer panel Morrison nos plantea su concepto. El primer panel tiene a una señora rascándose la cabeza porque tiene piojos. Y el diálogo de Morrison dice algo así como: en todos los lugares hay vida. Con ese simple cuadro, Morrison nos dio la esencia de todo su cómic. Y aunque la explica al final, se puede dilucidar conforme vas leyendo los one-shots. Yo la adiviné como en el cuarto one shot. Según Morrison, el multiverso funciona así. Tenemos 52 tierras. Hay unas que están arriba de otras. En la tierra que está arriba se escriben cómics. Estos cómics dictan la realidad de la tierra inferior. Y así sucesivamente, hasta llegar a la tierra cero, que es la que vemos mensualmente en DC Comics. Pero ahí no se queda. Arriba de la tierra cero está Tierra Prime, que sencillamente somos nosotros. Así como sucede realmente, nuestro mundo dicta la realidad del universo DC y todo lo que ello conlleva. Esa es una idea fenomenal, un concepto muy genial, que está bien manejado y le da un sabor muy especial a esta lectura. A su vez, me encantó otro concepto que Morrison metió, el cual es que las tierras están a diferente tono y para poder viajar entre ellas hay que llegar a tal vibración. Es un concepto completamente musical. Y a mí me encantó ese concepto. Me gusta cómo lo han manejado en DC a lo largo de la historia. Y me gusta cómo lo metió Morrison aquí. Otro detalle de lo meta con Morrison es que se siente un poco forzado en ocasiones. Parece que Morrison ya solo se está enfocando en que veas que el personaje del cómic te está hablando y que tú sientas que lo que estás leyendo le afecta al cómic. Ahora entraré un poco con spoilers, así que si no has leído esta obra, te recomiendo que la vayas a leer. Creo que sí vale la pena invertirle tiempo y probablemente te agrade. Aunque como tiene todos los detalles que ya mencioné, quizá también la puedes llegar a odiar. Y las dos son perfectamente válidas. No dejes que los fans de Morrison te digan que no puedes odiar o decir que algo de Morrison no es una joya. Tú ten tu propio criterio. Morrison no es Dios. Multiversity número 1 nos presenta este panorama de crisis. Tenemos al último monitor, Nix Wotan, enfrentando un peligro en Tierra 7. Nuestro villano es la pequeña aristocracia de Gentry, los cuales son monstruos muy Lovecraftianos. Estos seres han devastado Tierra 7. El monitor llega y lo hacen malvado. Esta historia la estamos viendo por medio de los ojos de un chico que está leyendo ese cómic. Y desde ahí nos plantean el concepto que hay un cómic maldito. Entonces conforme tú lo vas leyendo, se van a ocasionar todos los problemas que hay en Multiversity.
Esto crea una paradoja que funciona y no funciona. Morrison a veces sale por la fácil y a veces lo maneja bien, pero la historia logra ser tan fluida que ese detalle no te molesta mucho. El siguiente número es SOS, que nos recrea un comic pulp. Es una historia bastante sencilla, divertida, la cual nos enfrenta a dos tierras distintas y tiene un desarrollo bastante llamativo. Después viene The Just, uno de mis one shots favoritos. Aquí el arte me encantó y también cómo están los colores. Los héroes han hecho también su trabajo, que terminaron con toda la maldad y los problemas del mundo, y sus herederos no tienen nada que hacer. Cualquier problema que haya lo resuelven de inmediato. Es una historia que se maneja bien, que pone una tierra interesante a explorar en otros títulos. Esa idea de superhéroes que ya no tienen nada que hacer la pudimos ver en Jupiter's Legacy y la hemos visto poco a poquito en diferentes obras de Mark Millar. Después vamos a Pax Americana, un número altamente renombrado porque es el Watchmen de Morrison. Muchos conocerán la historia de Morrison y Moore. Si ustedes quieren, en algún momento haremos un video sobre eso. Pero resulta bastante curioso tener ese trasfondo y poder leer esta historia. Para nada vamos a comparar Watchmen con este one shot, porque no tendría nada que hacer. Por sí sola es una historia interesante que nos da bastante cosas de qué hablar y que también podría ser desarrollada muy bien. Luego vamos a Thunderworld Adventures, que básicamente es un mundo con la familia Captain Marvel, con Shazam por todos lados. Ese no me gustó tanto, pero establece, digamos, que a un villano. Y es un cómic que simplemente te saca sonrisas, simplemente está divertido. Luego vamos al Multiversity Guidebook, que en vez de presentarnos una guía con los universos de forma literal, nos manejan una historia en que los personajes descubren esa guía. Aquí de nuevo vemos un sobrevaloramiento. He visto varios comentarios de que fue una forma fenomenal y muy original de Morrison de manejarla. Esa forma meta de presentarnos un universo o distintas variantes dentro de una misma historia se ha ocupado hasta en caricaturas. Las tierras que tiene DC son muy variadas e interesantes. Algunas pueden ser ridículas, otras muy geniales, pero en general todas tienen algo que te llama la atención. Tenemos dos parodias a Marvel: la Tierra 7, que al principio fue destruida, y la Tierra 8, que es la que se mantiene y es la parodia más clara. Muchos dicen que esta fue una respuesta de Morrison hacia Hickman. Yo lo dejo a su criterio. También tenemos la Tierra parecida a Kingdom Come, la Tierra de los vampiros, la Tierra de los que son como caricaturas, la Tierra de los héroes miniatura, que tiene un terrible secreto, y muchas más. Ese es un número tremendamente dinámico y divertido de leer. Luego vamos a Masterman, un número que tiene un tono espectacular y que a mí me gustó mucho también. Y me encantó el final. De por sí es una tierra oscura y la hacen más oscura todavía. Es un número maravilloso. Luego tenemos Ultra Comics, que podemos decir que ese es el cómic maldito. Nos muestra Tierra Prime, nos plantean un nuevo superhéroe y Morrison se vuelca completamente en lo meta. Este es el número donde principalmente hay fallas, porque a veces se siente un tanto forzado. Te quiere meter a huevo que es meta, a huevo que es meta, y muchas veces no le sale. Estos detalles pueden hacer sentir a ciertos lectores ofendidos. Ultra Comics es un experimento que para mí resulta bien, pero no está muy lejos de la línea de caerse. Y llegamos a la gran conclusión con Multiversity número 2, en donde se cierran muchos hilos, quedan muchos otros sueltos. Vemos la clásica escena de los Flash apareciendo en medio de la crisis. Nuestro monitor malvado regresa a ser bueno. Y la misteriosa entidad que causó todo esto prácticamente nos dice que es una historia sin fin. En este número hay páginas bastante bien logradas por el artista, que podemos interpretar como un tributo muy digno a George Pérez. Tenemos un final bonito, que si lo quieren ver de una forma un tanto superficial y fría, no llega a nada. De hecho, para que este cómic tenga trascendencia y llegue a más, depende de DC, de que maneje todas las líneas que creó y pues referencia lo que aquí pasó. Solamente que ocupe lo que aquí se planteó. Pero bueno, esperemos que DC no se haga pendejo en ese aspecto. Y la última página de Multiversity hace que esta obra tenga una simetría muy agradable. Prácticamente es una esfera. A mí me gustó, va a generar opiniones variadas. Tú dime en los comentarios si ya la leíste, qué te pareció, cuál fue tu one shot favorito, cuál de las tierras es la que más te llama la atención. Y claro, sigue en This is Comic.